Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. Realmente este vídeo es una revisión del vídeo que publicamos ayer porque algunos de vosotros nos habéis comentado que había problemas de sonido y que se escuchaba duplicado. Entonces, para evitar la distorsión de la incomodidad de ver un vídeo que puede dilatarse 15 o 20 minutos con ese problema, hemos decidido volver a grabarlo, revisarlo, además aprovechando el contexto que tenemos hoy en los mercados con estas fuertes correcciones y pues tener lo mismo que comentábamos ayer actualizado apenas 24 horas. Dicho esto, pues hemos visto cómo los mercados en estas últimas 48 horas ha ocasionado un gran revuelo en los comentarios o las publicaciones de las revisiones a la baja de algunos de los grandes bancos de inversión estadounidenses, de la propia economía estadounidense y de los propios mercados bursátiles, los mercados de renta variable, donde descuentan que hay unas elevadísimas valoraciones de empresas a nivel de precio que no se corresponden con la valoración en libros de dichas compañías. Esa presión a la baja, sumado a una entrevista que recibió James Bullard, uno de los miembros más agresivos de la Reserva Federal, que indicaba que la política monetaria va a iniciar su proceso de reducción antes de que acabe este año y que terminará o culminará con la finalización de este proceso de reducción antes de que acabe el primer semestre del año que viene. Entonces, en este contexto donde los mercados cada vez son más conscientes de que va a haber una reducción de la liquidez, por lo tanto un secado de la liquidez de los mercados, ha originado que en estas últimas 48 horas los mercados de renta variable hayan caído de media más de un 1,5% y que los mercados de criptomonedas, el Bitcoin, Ethereum y otras altcoins mucho más volátiles incluso, hayan caído entre un 15 o un 20% o incluso más si le sumamos las correcciones que están habiendo hoy. Y pues como el comentario de este análisis está enfocado a algunos de los sectores que nos quedaban por ver dentro del IBEX 35, concretamente el sector farmacéutico, el sector inmobiliario y el sector retail, con el único representante que lo compone Inditex. Dicho esto, pues en el caso del contexto económico o bursátil, mejor dicho, del IBEX 35, vemos como la ruptura del soporte durante la sesión de hoy por debajo de los 8.800, incluso por debajo de los 8.790, está poniendo en jaque o en tensión la siguiente zona de soporte clave, que son los 8.735 puntos. El IBEX 35 hoy es el índice junto con el DAX alemán que más está cayendo y pues esto se verá reflejado en algunas de las compañías más cíclicas que componen el selectivo. Las farmacéuticas no son expresamente aquellas que más lo representan, pero sí es cierto que quizás el sector inmobiliario, como veremos, e incluso también el sector retail con Inditex como representante, pues vayan a sufrir relativas caídas. Dicho esto, pues podemos observar y vamos a empezar con el caso de PharmaMar, que ya comentábamos ayer, que está en una zona de resistencia clave, en un contexto bajista de máximos decrecientes y con un soporte fundamental entre los 66,70 y los 68,80 euros por acción. Esta compañía, que vinculada al tratamiento de los pacientes con coronavirus a través de su medicamento Aplidin, que ha demostrado además ser muy bueno o tener una altísima eficacia para aquellos tramos de edad más avanzados, no está sirviendo para que la cotización en bolsa siga los mismos pasos que sus homólogos que han creado vacunas como pueda ser Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, en este caso la vacuna de Janssen. El contexto negativo de PharmaMar se sigue manteniendo, la estructura de triángulo descendente cada vez genera más presión sobre los compradores para ver si tienen la fortaleza suficiente para aguantar el precio por encima de esos 68,80 y habrá que esperar a las próximas jornadas. El contexto además hoy es muy positivo de cara o afecta muchísimo a que las correcciones que estamos viendo hoy en bolsa también se reflejen en la acción de PharmaMar, porque el contexto técnico y el contexto macroeconómico y bursátil de la sesión de hoy son propicios para que precisamente eso se tenga en cuenta. Y si además tenemos en relación a una media de 200 sesiones, una media dinámica que está generando una presión por su componente dinámico de acompañamiento al precio a la baja, parece que se están formando, o se están juntando todos los ingredientes necesarios para que o bien haya un catalizador muy importante que favorezca la cotización de la compañía y rompa esta resistencia, algo que parece menos probable que la otra alternativa, que es que encuentre precisamente en esta resistencia
una barrera para los compradores y que los osos o los bajistas se adueñen del mercado de PharmaMar y empiecen a presionar para buscar el horizonte en torno al soporte de los 68,80 euros por acción. En segundo lugar, habíamos comentado Grifols. En este caso, el contexto bajista es más que evidente. La estructura romboide que hemos visto durante el periodo lateral entre 2017 y 2019 acabó con una ruptura al alza en busca de nuevos máximos históricos en torno a los 34 euros por acción. Esos niveles fueron los máximos previos al impacto de la pandemia del mes de marzo de 2020 y desde entonces una compañía no vinculada directamente con el coronavirus, pero sí con el tratamiento paliativo para intentar mantener lo más estable posible a aquellos pacientes hospitalizados, incluso los más graves, a través de sus hemoderivados, no parece que esté surgiendo efecto sobre el sentimiento inversor de esta compañía, que desde los máximos de marzo del año pasado no hemos visto una evolución positiva sobre la compañía bajo ningún pretexto. En este caso, algunos de los niveles de soporte clave que han estado dibujando el canal bajista, de mínimos decrecientes y de máximos decrecientes, han marcado actualmente, o está sirviendo en la actualidad, como una zona de rango lateral. Los máximos en torno a los 21,4 a 21,6 y los mínimos entre los 20,2 y los 20,4 están sirviendo para que la compañía haya entrado en una zona o en un rango lateral precisamente entre estos niveles desde el pasado día 8 de julio hasta los niveles actuales. En este caso, y de contexto negativo, tanto la media de 50 sesiones, que viene presionando a la baja el precio, como podemos observar en sus máximos relativos descendentes, ¿vale? También viene la media de 200 sesiones acompañando por encima con un rango desde el precio en torno a un 9-10%. En este caso todavía es un colchón muy amplio para aquellos bajistas que sigan apostando por las correcciones en el valor, pero también es un objetivo demasiado exigente para aquellos alcistas que busquen, lógicamente, revalorizar su inversión. Por lo tanto, parece que lo más probable, al menos en el corto plazo, es que la compañía mantenga este rango lateral para las próximas jornadas, a la espera de que alcance un nivel de resistencia o soporte clave dentro del rango e intente atacarlo al alza o a la baja respectivamente. En tercer lugar, Almirall, una de las compañías clave en el desarrollo de fármacos y tratamientos y medicamentos para combatir algunos de los cánceres más importantes y pues más extendidos en la sociedad de hoy en día, los vinculados con el sistema digestivo, el sistema respiratorio, pues parece que está sirviendo de efecto o está teniendo un efecto muy positivo porque el sentimiento inversor está premiando precisamente a esta compañía que desde el pasado mes de noviembre de 2020, cuando se conocía la noticia de la vacuna de Pfizer y BioNTech, esa fecha del 9 de noviembre será una fecha histórica, la compañía ha pasado de estar en un contexto negativo de máximos decrecientes y un suelo en torno a los 8 euros por acción o los 8,8 euros por acción, a ir desarrollando un canal alcista, rompiendo incluso la media de 200 sesiones, que es una media tendencial del contexto de medio y largo plazo y que actualmente no solo está cotizando por encima de la media de 50, que es un soporte de más corto plazo, sino que la media de 200 sesiones ha tenido una zona clave muy importante a tener en cuenta en esa cotización porque ha generado un nuevo mínimo creciente para permitir a la compañía incrementar su cotización en búsqueda de los máximos recientes en torno a los 15 a 15,2 euros por acción. Este contexto, que hoy es negativo, como recordemos, está afectando de manera general a todos los índices, el IBEX 35 y el DAX alemán son los que están corrigiendo con mayor intensidad. No está incluso, es cierto que la compañía hoy está corrigiendo, pero el contexto no está por debajo de los mínimos de ayer. Es cierto que ha abierto con un hueco alcista, que está cotizando por debajo de los precios de apertura de ayer, pero los precios de cierre no están actualmente por encima de la cotización. Por lo tanto, que intente la compañía cerrar hoy por encima de esos niveles de cierre de ayer es un contexto todavía positivo para pues intentar alcanzar esos niveles de máximos recientes en torno a esos 15 euros a 15,20 céntimos por acción. Este es el contexto de las farmacéuticas que tenemos en el IBEX 35 y ahora vamos a pasar al sector inmobiliario. Colonial, por su parte, ayer revisábamos la cotización donde la vela que tenía un contexto bastante interesante, intentábamos o esperábamos
que acabase cerrando por encima del precio de apertura. Finalmente no ha sido así, y el contexto negativo hoy a un sector muy cíclico como es el sector inmobiliario, que uno de los problemas que está viendo es que los niveles de precio de las viviendas están en niveles prácticamente prepandémicos, en niveles pre-impacto de la gran crisis financiera, pero sin embargo las exigencias mucho más elevadas por parte de las entidades financieras a prestar dinero para a ofrecer o conceder hipotecas, está generando un contexto en el mercado donde los precios siguen subiendo, pero sin embargo las contrataciones de hipotecas no están al mismo nivel, y eso está generando un problema donde hay un parque de viviendas, una oferta bastante grande, pero a un precio muy elevado, y eso pues podría propiciar un contexto bastante negativo para el mercado español, donde el sector inmobiliario tiene por Producto Interior Bruto un peso en términos de consumo, de gasto y de generación de riqueza bastante importante. En este caso, la inmobiliaria Colonial, la Socimi, ha roto por debajo del soporte clave de mínimos crecientes que ya habíamos dibujado en su momento, tras también la noticia del 9 de noviembre de las vacunas de Pfizer-BioNTech del coronavirus. El contexto hoy no puede ser más negativo. Rompe el soporte de la directriz alcista, rompe el soporte de la media de 200 sesiones, que es un soporte clave, lógicamente, que ya ha venido acompañando el precio, y ya deberíamos empezar a pensar al menos escenarios o tener en cuenta escenarios que busquen niveles de soporte por debajo de los niveles actuales. En este caso habría que ir buscando soportes en torno a cada vez que los mínimos han alcanzado el soporte del canal, y a partir de aquí, pues valorar diferentes escenarios de corrección. En principio, el más plausible dentro del contexto actual es que el nivel en torno a los 8,3 euros por acción sea la siguiente zona a tener en cuenta de cara a los bajistas que busquen un objetivo para las posiciones cortas a través de los CFDs, por ejemplo, o a través de las opciones o a través de los futuros, o un contexto positivo para aquellos alcistas o que se posicionen con carácter general al alza, para que encuentren un buen precio disponible en una zona de soporte clave a tener en cuenta. En segundo lugar, tenemos a Merlin Properties, la compañía que en este caso sí es una sociedad limitada cotizada, sociedad anónima cotizada en bolsa, no es una SOCIMI, un ente jurídico más flexible de cara a la inversión inmobiliaria. Tiene un contexto también de corrección, ha perdido la media de 50 sesiones, pero sigue teniendo como margen el soporte del canal alcista. Como podemos ver aquí, y voy a ajustar el gráfico para que no nos perjudique la imagen, podemos ver que también desde la gran recuperación que vimos el pasado 9 de noviembre, la compañía también ha desarrollado un canal alcista de máximos y mínimos crecientes. En este contexto también hemos visto cómo esas zonas de mínimos han propiciado posteriormente una gran recuperación en el precio del valor, y que quizás esa zona sería importante o interesante a tener en cuenta de cara a tomar una posición alcista. En este caso además coincide con el último gran retroceso en el retorno del 61,8 de Fibonacci en torno a los 9,3 euros por acción, aunque también tenemos en un contexto un poquito más negativo el entorno de la media de 200 sesiones, una media dinámica que contextualiza la dirección general de medio y largo plazo de la compañía y que podría buscar incluso niveles inferiores en torno a los 9 euros por acción. Entonces, en este contexto tenemos correcciones muy importantes en el sector inmobiliario, dada la coyunturalidad, ¿no?, que tiene este sector dentro del ciclo económico y la situación en la que nos encontramos hoy en la sesión bursátil. Y para terminar, y en tercer y último lugar, en función del sector, y en sexto lugar, en este caso la única representante retail del IBEX 35, que es Inditex. La compañía de Amancio Ortega viene corrigiendo, pero en este caso apoya en principio bastante bien con su media de 50 sesiones. Recordemos que el ciclo económico afecta mucho al consumo de aquello que no es de primera necesidad, y que el consumo impulsivo o por ocio podría limitar o reducir las perspectivas de facturación por las ventas de Inditex, tanto por la venta en tiendas físicas, donde podríamos ver incluso un endurecimiento de las medidas sanitarias si vemos que el incremento de los infectados y por supuesto de los hospitalizados y lamentablemente de los fallecidos obliga a que se adopten medidas políticas que puedan perjudicar lógicamente el negocio minorista, aunque en este caso Inditex, recordemos que un tercio de sus ingresos ya provienen por parte de las ventas a través de internet, por lo tanto podría tener un contexto positivo incluso cuando la economía en sí pues no es muy
proactiva para ello. En cualquier caso, el soporte de la media de 50 sesiones está aguantando el precio por encima de los 29,5 €. Tenemos en segundo lugar la media de 200 sesiones que viene acompañando el precio con un poquito de espacio y que podría confluir con el soporte de los mínimos crecientes, en este caso del contexto alcista de la compañía, en torno a estos 28,5 €. Incluso si venimos corrigiendo hasta que converja el precio, podríamos buscar incluso niveles en torno a los 29 € por acción, y se sigue atragantando la resistencia en torno a los 30,10 € a los 30,40 €. Entonces podríamos incluso pensar que en el muy corto plazo estamos ante un rango lateral de consolidación que en principio esperemos que sea de acumulación para romper al alza la cotización, romper por encima, en este caso la resistencia, y buscar no solo niveles por encima de los 30,5 €, sino los máximos recientes más locales en torno a los 32,10 a 32,3 € por acción. En principio creo que no ha habido ningún problema con el tema de la emisión, creo que el audio se debería escuchar correctamente, así que bueno, pues con Inditex nos despedimos con este videoanálisis de acciones de estos 3 sectores que nos quedaban por analizar del IBEX 35 y nos vemos en próximos análisis. Hasta la próxima.